Hoy leemos el Salmo 3. Salmo 3. 1. Salmo de David. Cuando huía de su hijo Absalón. Este es el primero de los salmos que nos habla de la vida de David. En total son 14 salmos los que nos hablan sobre la vida de David. Absalón, que era hijo de David, lo traicionó y quiso erigirse como rey. Y bueno, eso viene recogido en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 15 al 18. 2. Señor, qué numerosos son mis adversarios. Cuántos los que se levantan contra mí. Haciendo una lectura espiritual de este salmo, pues muchos son los enemigos que se oponen a nosotros. Sabemos que son tres: el mundo, la carne y el demonio. Esos son los enemigos que se nos oponen, hablando espiritualmente, asumiendo este salmo como una lectura hacia nosotros. No hablamos de personas, no hablamos de seres humanos, sino que hablamos fundamentalmente más bien de seres espirituales, como nos decía San Pablo en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es que tengamos que luchar contra personas, sino que luchamos contra potestades de las tinieblas, contra espíritus malignos que nos rondan buscando la perdición de nuestras almas. 3. ¿Cuántos son los que dicen de mí? Dios ya no quiere salvarlo. Todo va a parecer en este mundo que Dios ya no se ocupa de nosotros, pero en realidad el verdadero creyente, cuanto más abatido esté, más se une a Dios y más se aferra a Dios, como veremos a lo largo del Salmo. 4. Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria. Tú mantienes erguida mi cabeza. Pero a pesar de la dificultad, el Señor sigue siendo nuestra protección, es nuestra seguridad. Dios nos cubre como con un escudo para protegernos, tal y como nos dijo San Pablo en Efesios 6:16, que cogiéramos el escudo para protegernos del diablo, el escudo de la fe. Es la fe en el Señor, la confianza en el Señor, la que nos protege del diablo. 5. Invoco al Señor en alta voz. Y Él me responde desde su santa montaña. Cuando nos dirigimos al Señor, siempre responde. El Señor siempre responde. Eso fue lo que nos dijo el Señor en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Y aquello que pidamos se nos dará. Se nos dará paz, se nos dará calma, se nos dará fortaleza en la fe, se nos dará ayuda para superar cualquier tentación, sufrimiento, cualquier dificultad. Se nos dará todo aquello que sea beneficioso para la salvación de nuestra alma, lógicamente. No estamos hablando de un genio de la lámpara mágica que nos conceda deseos materiales, perecederos, sino cosas que nos ayuden a nuestro objetivo, que es la salvación de la alma, a llegar a aquella vida eterna que se nos ha prometido. 6. Yo me acuesto y me duermo. Y me despierto tranquilo. Porque el Señor me sostiene. Se acuesta y duerme. ¿Y por qué duerme? Pues porque tiene calma espiritual, tiene paz interior, pero no la paz con el mundo, no la paz como lo da el mundo, sino la verdadera paz, la paz que es la reconciliación con Dios, la que solo Él nos puede dar, la que nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da, no la falsa paz acordada entre las personas, sino la verdadera paz de reconciliación con el Señor. 7. No temo a la multitud innumerable, apostada contra mí por todas partes. Nuestros enemigos son muy numerosos, pero no se refiere a enemigos, a personas, a seres humanos, sino como dice San Pablo en Efesios,
Capítulo 6. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas. Se está refiriendo a el diablo y sus demonios, a ángeles caídos que están aquí, que son reales, porque eso es dogma de fe, y están intentando que caigamos en tentación. Nos acosan para procurar la perdición de las almas. 8. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos. Y rompes los dientes de los malvados. Estar firme en el Señor, estar firme en la fe, tener ese escudo de la fe que hemos hablado es lo único que nos puede salvar de los enemigos, porque el diablo nos ronda como león rugiente y va buscando devorarnos. Nuestra única salvación es mantenernos firmes en la fe. 9. En ti, Señor, está la salvación. Y tu bendición sobre tu pueblo. Solo en el Señor está la salvación. Ya vemos que el Salmo comienza con muchísima angustia por la malicia del enemigo, pero acaba con la convicción de la salvación. Todos los que se mantienen firmes en el Señor, firmes en la fe, podrán estar seguros de la salvación. La salvación de nuestras almas, que es lo que vamos buscando y que podríamos perderla pues al caer en tentación, al perder la fe, al negar al Señor o a través del orgullo, que es lo que van buscando todos estos seres espirituales, que nosotros pues reneguemos de Dios y perdamos la salvación de nuestra alma. Hay un libro muy bonito, muy sencillo de leer, que es Cartas del Diablo a su sobrino, de Lewis. Y bueno, yo recomiendo que se lea porque así se ve cómo puede actuar a estos seres espirituales, ¿no? Que en principio pues, nos parece algo como muy etéreo, que no, bueno, eso no, como están, bueno, pues actúan a través de inducirnos en tentaciones, a través de las personas que nos rodean, que también las inducen a que nos lleven por otros caminos y nos van un poco pues dirigiendo en el sentido contrario al que deberíamos de andar. Y bueno, yo recomiendo ese librito porque es muy fácil de leer, muy sencillo y nos da una buena idea de realmente cómo funcionan estos seres espirituales que son contra los que debemos de luchar y contra pues, los que debemos de protegernos con el escudo de la fe y con todas las almas que San Pablo pues nos aconseja en Efesios. Toda la armadura de Dios, que consiste pues, en el cinturón de la verdad, que no caigamos en herejías o en falsedades, que hay muchas sectas que nos prometen la palabra de Dios cuando en realidad pues, nos están metiendo la mentira, ¿no? Esa es una victoria del diablo. La coraza de la justicia, ser justos, o sea, no caer en pecado. Esa es la justicia, el luchar contra el pecado, el escudo de la fe, como ya hemos hablado, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer nuestra fe, formarnos un poquito, aunque sea leer un poquito el catecismo, si no el catecismo de Juan Pablo II o el compendio que es más sencillito o el Ripalda o alguno pues que conozcamos verdaderamente cuál es nuestra fe para no perdernos en cosas que no son ciertas y conocer además cuáles son los dogmas de fe, porque estamos hablando del diablo y sus demonios y muchas veces hay personas que piensan que eso no es algo cierto, sino que es una invención y no es así. Son dogmas de fe, eso es verdadero. El Señor habló muchísimas veces acerca del diablo y en el Evangelio aparece muchas veces y ese es nuestro principal enemigo, el diablo. Ya sabemos que uno de sus mayores éxitos es que no creamos en él, que pensemos que no existe.
Yo aconsejo también, si tienes posibilidad de ver esta película que ha salido nueva, Nefarious, que bueno, en principio no sé si está en español, yo la vi con mi hijo hace un par de meses y estaba en inglés, pero tenía subtítulos en español y la verdad es que se entendía bastante bien. Es muy, muy, muy reveladora de cómo actúa también el diablo y de cómo pues su éxito, el mayor éxito que tiene es que creamos que no existe y que no actúa, cuando en realidad no es así, es nuestro mayor enemigo. Decía el padre Gabriel Amor que en un exorcismo le había dicho un demonio que si pudiéramos verlos, son tantos, tantos, que taparían la luz del sol. O sea, no podríamos ver la luz del sol de tantos que son. Y bueno, y sobre todo la oración. Mantenernos en oración, los sacramentos, acudir a la Eucaristía, a la confesión, para mantener esa coraza de justicia. Cada vez que veamos que hemos caído en alguna tentación, pues acudimos a la confesión frecuentemente. Es bueno porque además nos ayuda mediante una dirección espiritual. Nuestro sacerdote es algo bastante recomendable para dormir en paz. Como dice este salmo, duermo en paz, tengo calma de espíritu. ¿Por qué? Porque tengo la paz del Señor, la paz que el Señor nos da. Y nos da esa paz a través del perdón, a través de su misericordia, a través de reconocer cuáles son nuestros pecados y confesarlos humildemente y recibiendo pues esa solución que nos puede dar un sacerdote en nombre de Jesús. Actúa como Jesucristo, persona Christi. Cuando dice yo te absorbo de tus pecados, ego te absorbo a peccatis tuis, no lo está diciendo porque sea el sacerdote el que lo absorbe, lo dice porque actúa in persona Christi, está actuando en nombre de Jesucristo y es Jesucristo el que absuelve nuestros pecados, el que perdona nuestros pecados para darnos esa paz que solo Él nos puede dar. Hasta aquí el Salmo 3, el próximo día leeremos el Salmo 4.